Muy bien. Pues continuamos con nuestro programa. San Luis María nos dice, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Con el tema Causa de nuestra alegría, nos acompaña el ingeniero Rafael Piña Valdés, gran amigo y parte de la familia del Encuentro Mariano. Obtuvo la licenciatura de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Una relación sentimental con una chica norteamericana protestante le hizo cuestionarse su manera de vivir la fe y las metas que perseguía en lo personal y en lo profesional. En el año 2006 renunció a su trabajo como ingeniero para dedicar un año al estudio de la fe católica. Trabajó en un canal de televisión, María Visión, donde fue jefe de contenidos y condujo un programa de apologética por 7 años. Además de realizar reportajes, entrevistas y transmisiones especiales en 10 países alrededor del mundo. Actualmente trabaja en la UP de Guadalajara como jefe de la Academia de Teología y maestro de Antropología Teológica. Sus dos pasiones son la enseñanza de la teología bíblica y la apologética. Ha participado en eventos y congresos católicos en México, Norteamérica y Centroamérica. Es soltero y tiene 38 años. Y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, Román. Muchas gracias. No jala esta. No. Buenos días. Me da muchísimo gusto estar en el Encuentro Mariano una vez más. Como muy amablemente me presentaban, yo me siento amigo del encuentro, me siento como en casa cuando vengo. Pero antes de empezar, quisiera invitarlos a que juntos hagamos la oración que el Papa Francisco nos ha invitado, particularmente en este mes de octubre, a dirigir a la Santísima Virgen María. ¿Les gusta la idea? Sí, entonces los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a hacer una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre, te damos gracias esta mañana por el don de la vida y por el don de la fe. Concédenos, Padre bueno, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que el Espíritu Santo, esposo de la Santísima Virgen María, nos ilumine y nos acompañe en toda esta jornada de reflexión, de oración, de meditación, para que tu hija predilecta, la Virgen María, nos lleve al encuentro de tu único Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y a la Santísima Virgen dirijamos de esta oración que el Papa nos ha encomendado particularmente para este mes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora sí podemos empezar. No dije que se sentaran, pero pueden sentarse. Realmente me encanta estar en Cancún. Si alguien puso atención en la presentación que hacían de mí, decía, una relación sentimental con una chica norteamericana protestante le hizo cuestionar su manera de vivir en todos los aspectos, su fe, la profesión. Lo que no decía esa presentación, porque no lo escribí a propósito, es que esa relación con esta chica norteamericana protestante empezó en Cancún. Oh. Cuando yo tenía 21 años, estaba en la universidad en Guadalajara. Sí, ya veo. Y vine a pasar un verano con mi mejor amigo a Cancún trabajando, buscando lograr dinero para la graduación. Y en ese verano en Cancún, 21 años, católico, bautizado, pero, ¿cómo les digo? Católico promedio, ¿no? Católico promedio, es lo mismo que decir un católico, digamos, mediocre, no es que practicara mucho mi fe. Pero en ese verano
conocí a una chica de Estados Unidos, protestante. Quedamos en contacto, nos pasamos los correos y la providencia de Dios, porque hoy al paso de los años así lo veo, la providencia de Dios permitió que con los años se fuera construyendo una relación que derivó en un noviazgo. Y esta chica protestante, que como se podrán imaginar, no tenía absolutamente nada de devoción mariana, pero esta chica protestante con su fe en Dios, nuestro Señor, en Jesucristo, hizo que mi fe católica como que se despertara. Y son esas cosas que solamente Dios entiende. Los caminos de la providencia, el Señor los guía, no nosotros. Y en ese momento Dios vio que quizás ese era el único camino por el que me podía llegar a mí, a mi corazón, hacerme cuestionar muchas cosas y regresarme a su camino. ¿Por qué inicio con esta historia? Porque de alguna manera Cancún es parte de mi historia. Y mi historia con la Virgen María que les quiero contar no sería la misma sin Cancún. Entonces, para mí venir a un encuentro mariano a Cancún siempre tiene mucho significado. No les voy a contar toda esta historia de amor frustrado, de juventud, pero les diré que no terminó como el típico cuento de hadas donde se casaron y vivieron felices para siempre. No. Yo soy soltero, ella está casada, hace muchos años ya tiene sus hijos, pero Dios la permitió en mi vida para un propósito mayor. Pero sí les digo algo, cuando rompió esa relación, cuando esa relación terminó, la razón por la cual terminó fue que yo era católico y ella no. Ella terminó la relación, aclaro. Y yo cuestioné muchas cosas, empecé a investigar mi fe, empecé a investigar la de ella, tratando de buscar algún punto en común para poder estar juntos. Y empecé a darme cuenta que uno de los grandes puntos de discusión entre los católicos y los cristianos no católicos, en este caso cristianos protestantes, es el que tiene que ver con la Virgen María. No sé si alguien aquí ha tenido un encuentro con algún cristiano no católico, con algún cristiano que se ha ido a algún culto protestante, algún familiar, algún amigo. Yo no sé si en Cancún hay grupos protestantes, me imagino que no mucho. Bueno, sí, yo sé que hay. Y no sé si por aquí hay seguramente personas que tienen un hijo, un hermano, un cuñado, un amigo, que teniendo una pobre práctica de la fe o quizá una pobre formación en la fe católica, ha abandonado la iglesia para unirse a un grupo protestante. ¿Habrá gente aquí así? Levante la mano si alguien está en esa situación. Sí, hay un montón, un montón. Pues cuando yo empecé a investigar y me di cuenta que los temas marianos eran clave, por mi cabeza sí pasaban muchas preguntas. Para hacer esto todavía más complejo, en aquellos días, en la oficina del hotel donde yo trabajaba, porque trabajé en un hotel, bueno, es que estoy dando saltos en la historia, pero es que 1 año y medio después de conocer a esta chica en aquel verano, regresé a vivir a Cancún 1 año, y fue cuando ya formalmente la relación inició. Y yo trabajaba en un hotel no muy lejos de aquí, vendido tiempo compartido, como muchos de ustedes están en esta industria. Y un día apareció en la oficina, así de la nada, una cajita llena de pequeños cómics, pequeños libritos de historietitas con dibujitos, muy famosos en el mundo protestante, que traen cuentitos, historias, atacando la fe católica, siempre desde una óptica anticatólica, y siempre presentándote una historia donde hay por allí un pastor protestante que termina convenciendo al católico de que la fe verdadera está allá y que la iglesia es una llena de idolatría, llena de engaños. Y dejaron una caja llena con estos cuentitos, no sé si alguien los ha visto. Son pequeñitos, los escribe un autor llamado Jack Chick, que ha fallecido recientemente. Están llenos de odio a la iglesia y a la tradición y a la fe de la iglesia. Yo en aquel tiempo, sin formación, pero ávido de respuestas, devoré todos estos pequeños libritos que estaban y que un día aparecieron en la oficina del hotel en cuestión de días. Y muchísimos de ellos tenían contenido no solo anticatólico, sino específicamente antimariano. Te mostraban las devociones católicas como el rosario, como el escapulario,
como buscar la intercesión de María Santísima como si fueran una práctica de idolatría. Mostraban la devoción católica a la Santísima Virgen María como algo proveniente de los cultos de los egipcios, de los babilonios, de los persas, y que la Iglesia había tomado esas prácticas de idolatría para apaciguar a la gente en la falsedad de la Iglesia. Para un chico de 23, 24 años que no tiene formación en su fe y que empieza a investigar cosas, encontrarse con ese tipo de material puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque todo lo que entra por nuestros sentidos, oído, vista, etcétera, tiene un impacto en nuestra mente y eventualmente tiene un impacto en el alma. Y todas esas semillas, si ustedes quieren llamarle anticatólicas y específicamente antimarianas que yo absorbí, empezaron a hacer su efecto. Y yo les he dicho que esta relación con esta chica reavivó mi fe, entonces yo ya estaba yendo a misa cada domingo sin falta. Pero empecé a notar que cuando iba a misa y veía las imágenes de la Santísima Virgen, por ejemplo aquí en la iglesia que está aquí en la zona hotelera, empezaba a sentir dentro de mí una especie de rechazo, porque la semilla que estaba absorbiendo estaba dando fruto. Y tenía mi fe católica que iba creciendo por un lado, pero siempre tenía una especie de recelo con las prácticas de devoción mariana. Por gracia de Dios, permanecí católico, porque sí consideré, aunque sea brevemente, quizá dejar la iglesia para poder estar en el mismo lugar que ella, por decirlo así. Por gracia de Dios no lo hice. Una gracia me hacía intuir, si no ver todavía claramente, pero intuir que la fe católica era verdadera. Seguí investigando, seguí estudiando. Mi estudio y mi investigación me llevó eventualmente a tener un hambre por conocer la Sagrada Escritura, y eso me llevó a dejar mi trabajo como ingeniero industrial para estudiar la Biblia, y de ahí en adelante Dios se encargó de abrir un camino que yo no me hubiera imaginado, yo no lo podría haber planeado, un camino que me llevó a trabajar muchos años en un canal católico que muchos de ustedes conocen, María Visión, hacer un programa semanal durante 7 años, viajar por muchos países conociendo mi fe, entrevistando personas increíbles, conocer eventos como el Encuentro Mariano. La primera vez que yo vine venía trabajando para María Visión y pude entrevistar aquí, por ejemplo, al padre Eduardo Chávez, que estará esta tarde también. Y este caminar no solamente fue afianzando mi fe católica, sino fue poco a poco curándome de esa semilla antimariana que había sido plantada en mi corazón años atrás. Pero definitivamente el punto en el cual yo sentí que Dios me curó definitivamente de esa semilla antimariana y que me hizo no solamente aceptar las tradiciones y devociones con respecto a la Santísima Virgen María, sino amarlas, fue en un viaje que hice a la Ciudad de México y que les relato brevemente. Antes de dejar mi trabajo, unos meses antes, tuve una parada en Ciudad de México con la empresa en la que trabajaba. Tuve un día libre, decidí ir a visitar unas zonas de la ciudad, me subí al metro y en una estación de metro, honestamente no recuerdo cuál, hay una librería y yo soy amante de los libros. Entré, empecé a deambular y un libro entre los cientos que había llamó mi atención. Un libro verde, no muy grande, un autor alemán, Paul Bade, un autor alemán. El título del libro, La Morenita. El subtítulo, Cómo la aparición de la Virgen de Guadalupe cambió el rumbo de la historia. Yo con un poco de resabio todavía del anticatolicismo y del antimarianismo, sobre todo, que había absorbido en aquellas historietas de idolatría, dije, este es el libro que necesito, y lo compré. Y vean cómo es Dios. La pluma de un periodista alemán le ayudó a un mexicano a redescubrir a su madre. Esa es la belleza de la Iglesia Universal. Esa es la belleza de la comunión de los santos, en la cual Dios permite que todos compartamos los bienes no solamente materiales, sino espirituales. Y un alemán que escribió años antes un libro por amor a su madre, ahora ayudaba a un mexicano a redescubrirla. Y en ese libro, que recomiendo ampliamente, descubrí
algo que quizá ya sabía, seguramente lo había escuchado, pero nunca lo había recibido en el corazón. ¿Y qué fue eso? Que esta imagen, por ejemplo, que tenemos aquí una réplica, no fue pintada por mano humana. Que esta imagen tiene unos ojos vivos, literalmente. Y que la visita de la Santísima Virgen María en persona en estas tierras fue la que habilitó toda una nueva civilización en esta parte del mundo. Creo que leí el libro en 2 días. Y como todavía estaba en la Ciudad de México, dije, tengo que ir a verla. Y aproveché, fui al Tepeyac, fui a su basílica, y seguramente muchos de ustedes han estado ahí. Y recordarán cómo cuando tú quieres ir a ver la imagen de cerca, hay unas pequeñas bandas en las cuales te llevan de un lado a otro, de manera que no te quedes ahí parado, y te sacan del otro lado, ¿no? En aquel tiempo, una banda iba en un sentido y otra en otro. Entonces yo no sé cuánto tiempo pasé ahí, porque me subía, me bajaba de un lado, me recorría, me subía a la que iba para el otro lado, me bajaba, me volvía a subir. No dejaba de verla, no podía dejar de verla. Ese día ella me curó de esa semilla antimariana que había sido plantada en mí, y lo digo porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros ojos, en nuestra mente. Ese día ella me curó, pero no solo me curó, sino además me dio un gran amor a ella en el corazón. Y por eso siempre que puedo hablar de ella lo hago, siempre que me invitan a algún lugar a dar pláticas de la Virgen María lo hago con mucho cariño, porque ella es muy importante para nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante? El título que me han pedido que desarrolle en esta charla es Causa de nuestra alegría. Y seguramente a todos les suena, ¿no? ¿Dónde han escuchado eso? En el rosario, en las letanías. Hoy es un día muy, muy mariano y además muy del rosario. No sé si ya cayeron en cuenta qué día es hoy. Hoy es 13 de octubre. Es el aniversario 101 de la última aparición de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, en Fátima, Portugal. Es el aniversario del famoso milagro del sol también. Es una fecha muy, muy mariana. Además, ayer, 12 de octubre, fue una fecha también súper mariana. El 12 de octubre es la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, en España, pero además patrona de toda la hispanidad, patrona también de nosotros. Quizá menos conocido para muchos, pero en mi corazón está muy cerca. El 12 de octubre es el día de la romería de la Virgen de Zapopan, la patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara, de donde yo vengo. Y ayer salieron a las calles quizá 1,5 millones de personas a acompañar el trayecto de la pequeña imagen de la Virgen de Zapopan, de la Catedral de Guadalajara, a su basílica. Son fechas muy marianas. Y cuando yo caí en cuenta de esto, dije, caray, es que seguramente él y Julián, todo el equipo, eligieron el 13 de octubre por eso. No es casualidad. El 13 de octubre de 1917, la Santísima Virgen María había convocado a los 3 pequeños pastorcitos y a una multitud que se reunió, porque dijo, daré un signo que nadie podrá negar. Y ese fue el signo del sol. Y yo reflexionaba para esta plática, ¿qué significa eso? Seguramente todos lo han escuchado, ¿no? Dicen que el sol bailó o danzó. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el milagro del sol? Y yo lo pensaba y dije, caray, es que seguramente tiene que ver con la misión de la Virgen. Y esta es la clave de lo que yo les quiero compartir hoy, y si ustedes se van de aquí con esta idea que voy a decir a continuación, ya la hicimos. Los católicos no le rendimos el culto de veneración a la Santísima Virgen María por ella misma. Todo el amor, toda la devoción, todo lo que le damos a ella está en función de alguien más. ¿En función de quién? De Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Y muchas veces, atención, muchas veces con algo de razón, nuestros hermanos que son cristianos pero no católicos nos achacan que los católicos pareciera que centramos más nuestra atención en la Santísima Virgen María que en Jesús. Ahora, sabemos que el lugar de nuestro Señor
es intocable porque Él es Dios. Y la Santísima Virgen María es una criatura. Eso lo tenemos muy claro, pero sí hay que ser muy honestos que de verdad, en alguna ocasión, en algunas personas, sí pareciera que su fe gira en torno a la Virgen y no al Señor. También es verdad, también es verdad. Pero tenemos que saber que todo el amor que le damos, toda la devoción, toda la atención que le dirigimos está en función de su Hijo. Que lo que ella quiere es que hagamos lo que Él nos diga. Y por eso yo creo que ese 13 de octubre de 1917 la señal fue el sol, porque en la tradición católica el sol siempre ha sido una imagen de Jesucristo nuestro Señor. Ustedes saben que en las religiones antiguas, en las religiones paganas, se adoraba al sol como máxima deidad. Y cuando llega el cristianismo, dicen, mira, el sol no es una deidad, el sol es un astro creado por el Creador. Y el Creador, Dios, se ha hecho hombre para iluminar a todo hombre que viene a este mundo, dice la Escritura en el primer capítulo de San Juan. El sol es una imagen, si ustedes quieren, que ayudaba a ver a aquel que es la luz verdadera. De alguna manera, hay algún autor que dice que en estas religiones paganas el culto al sol podría haber ayudado a algunos de ellos a preparar el camino para la llegada de el verdadero sol, la verdadera luz, Jesucristo. Los niños videntes de Fátima relatan que cuando acontecía aquel milagro con el sol, ellos pudieron ver a la Santísima Virgen, a San José y al niño Jesús, la Sagrada Familia. El milagro del sol es la última aparición en Fátima y es lo que la Virgen nos ha dejado para decirnos, atención, mi misión es llevarlos a Él, a la luz, al sol verdadero, al que les puede dar calor, al que les puede iluminar, al que les puede broncear el alma para que de verdad vivan con la vida que Dios quiere para todos nosotros. Y por eso los católicos le llamamos a la Virgen María causa de nuestra alegría, porque ella no solamente nos indica el camino al Señor, sino que es el camino al Señor. San Luis María Griñón de Montfort, este gran santo de la devoción mariana y de la consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen María, decía, no hay camino más fácil y más seguro para llegar a Jesucristo que la Santísima Virgen. Porque es el mismo camino que el Señor ha querido seguir para llegar a nosotros. Para llegar a los hombres, Dios encarnado ha pasado por una mujer, ha tomado carne de una mujer. Pues nosotros, si queremos llegar a Él, hemos de seguir ese mismo camino. Hemos de ir a través de esa mujer. ¿Y cómo vamos a esa mujer para ir al Señor? Pues los católicos de todo tiempo y todo lugar hemos tenido muchos medios. Los medios para desarrollar una relación con la Virgen María y por medio de ella tener un encuentro íntimo y profundo con Jesús son variados. Por ejemplo, uno de ellos le llamamos las advocaciones marianas. Advocación, ¿qué es eso? Es una palabra que tiene su origen en el latín y que nos hace referencia a algo así como llamar y también ir hacia alguien. Advocación, ir hacia y llamar a alguien. ¿Y qué son las advocaciones? Son los distintos nombres, títulos que le damos a la única Madre de Dios. Recuerdo una vez hace muchos años, que serán unos 6 años yo creo, platicaba con un hombre en Guadalajara y me decía, yo solamente le rezo a la Virgen de Guadalupe. A la Virgen de Zapopan no. ¿Por qué, Señor? No, la Virgen de Guadalupe es más milagrosa. ¿Por qué? Ella es más poderosa. No me decía, pero decía, es que no, es que ella es la buena. Ok. Mire, Señor, usted sí sabe que son la misma, ¿no? No, no son la misma. Una es la Virgen de Guadalupe, otra es la Virgen de Zapopan. Pero es la misma. No, mírelas, son diferentes. No,
Intenté lo mejor que pude, pero no fue. Es la misma mujer. Es la misma mujer, es la misma María, es la misma Madre de Jesús, la única Madre de Jesús. Oye, ¿por qué tantos nombres? ¿Por qué tantas apariencias, características distintas? Caray, porque es inagotable la Virgen. Su belleza es inagotable, y no hablo solo de su belleza física, su belleza espiritual, la belleza de su alma es inagotable. Dios la hizo perfecta, más perfecta que ninguna criatura en el universo. Es su obra maestra. Una obra maestra de Dios es inagotable. Le puedes ver por este ángulo, por aquel, aproximarte a ella desde este punto de vista, desde aquel otro. No lo puedes agotar. Las advocaciones son una manera de seguir descubriendo el tesoro que es la Santísima Virgen María, el regalo que es. Y por eso en algún momento de la historia, sus hijos que la quieren tanto le han dado un título. A veces ese título tiene que ver con una aparición. No siempre, pero a veces sí. A ver, pequeño examen. Pequeño examen. Yo soy profesor también ya, entonces, pequeño examen. ¿Cuál es la primera aparición de la Santísima Virgen María reconocida por la Iglesia Católica? ¿Cuándo sucedió? Ay, de pronto por ahí, unos sí, otros no. Por aquí alguien la dijo bien. Sí, Nuestra Señora del Pilar, la aparición al apóstol Santiago, muy bien. Dice la tradición que esto fue aproximadamente en el año 40. Mientras la Virgen estaba viva todavía. Viva ya sea en Jerusalén o en Éfeso, la tradición por ahí nos lo dice. Pero mientras está viva todavía, se le aparece en España a Santiago para alentarle. ¡Ánimo! Y por eso ahí la Virgen del Pilar, ¿por qué? Porque dejó en prenda de esta aparición un pilar. Entonces, algunos nombres que le damos a la Virgen tienen que ver con alguna aparición. La Virgen de Fátima. Fátima es un lugar en Portugal, una población donde la Virgen vino hace 100 años. La Virgen de Lourdes es un lugar en Francia donde la Virgen vino en 1858. Pero sin lugar a dudas, de todas las advocaciones marianas que toman su nombre de una aparición de la Virgen, la más grandiosa de todas, la más grandiosa de todas, ¿cuál es? La Virgen de Guadalupe. ¿Qué hicimos nosotros para merecer eso? Nada, ¿eh? No nada. Sí. Créanme, los mexicanos somos tan pecadores, igual de pecadores que todos los demás pueblos de la tierra. Entonces, no fue por mérito nuestro que la más grandiosa de todas las apariciones de la Virgen en la historia haya sucedido en nuestras tierras. No es por mérito, es por gracia. Pero esa gracia de ese tamaño trae consigo una responsabilidad de ese tamaño. Y esa es la responsabilidad que tenemos los mexicanos. Una responsabilidad de ser un pueblo verdaderamente mariano. Y eso significa ser un pueblo verdaderamente cristiano. Porque el Señor nos ha dado a su Madre como un regalo inmerecido para que nosotros podamos ir al mundo entero con el mensaje de amor de Jesucristo, con el mensaje de la salvación que la Santísima Virgen María nos muestra en su Hijo. Entonces, algunas advocaciones toman su nombre de una aparición, pero no todas. Por ejemplo, yo vengo de Guadalajara y les acabo de decir que la patrona de mi arquidiócesis es la Virgen de Zapopan. ¿Por qué se llama así? ¿Hubo una aparición de la Virgen allí? No. Toma su nombre del lugar únicamente donde una imagen llevada por un misionero franciscano hace muchos, muchos años, arraigó y empezó entre el pueblo a generar una devoción increíble. Ahora, por ejemplo, en el caso de la Virgen de Zapopan, no fue solo la imagen, ciertamente no hubo una aparición, pero es que la imagen empezó a generar una devoción que muy pronto empezó a dar unos frutos extraordinarios, milagrosos. La gente
le pedía a la Virgen María la intercesión al ver esta imagen y el Señor concedía milagros abundantes. Y por eso a la Virgen de Zapopan le dicen, entre otros títulos, taumaturga. Caray. Por medio de su intercesión, el Señor obra milagros increíbles. También, por cierto, le decimos la generala, porque en algún punto de nuestra historia fue nombrada generala de las Fuerzas Armadas de Jalisco. Pero esa es otra historia. Algunos nombres tienen que ver con una aparición, algunos con un lugar, algunos con una aparición y un lugar, algunos con una virtud de ella. Algunos tienen que ver con una virtud a veces espiritual, mística. Pienso, por ejemplo, en una de las letanías, rosa mística. ¿Qué significa eso? En la tradición de la teología de la Iglesia decían que la Santísima Virgen María era la más bella de todas las flores que Dios había hecho. Por decirlo de alguna manera, todos los seres humanos de todos los tiempos somos una flor perfecta que Dios, una flor que Dios ha hecho. Pero la más perfecta, la más hermosa de todas es esta rosa. ¿Pero por qué mística? Porque es una rosa sin espina. Porque en una tradición teológica la espina tiene que ver con el pecado. El pecado original que todos tenemos y después el pecado personal que todos cometemos. Pero ella fue concebida sin pecado. Es la rosa sin espina. La belleza perfecta, sin espina, la rosa mística. Tienen que ver entonces algunos de estos nombres con una virtud de ella. Algunos tienen que ver con una acción concreta que la Virgen ha llevado a cabo. A ver si recuerdan esta advocación, esta forma de llamarle a la Virgen. Eso es una advocación, una forma de llamarle que decimos cada vez que rezamos el rosario. Auxilio de los cristianos. ¿La recuerdan? Auxilio de los cristianos. Esta forma de llamarle a la Virgen la añadió un papa, el Papa San Pío V, en el siglo XVI, en la década de los 70 del siglo XVI, 1570 y algo. Y muchos conocen la historia. ¿Por qué añadió esta manera de llamar a la Virgen el Papa a las letanías del Rosario? Porque en una famosísima batalla naval que sucedió en aquellos tiempos, el Papa oró e invitó al pueblo católico a orar para que una flota cristiana que se iba a enfrentar contra una flota musulmana tuviera éxito en la batalla e impidiera una invasión musulmana a Italia, a Roma y a Europa. Y la superioridad numérica de la tropa islámica era aterradora. Dicen algunos historiadores navales 3-1 la diferencia. El Papa oró, invitó al pueblo a orar y nos dice la historia que antes de recibir noticia de cómo había pasado la batalla, el Papa recibió una visión donde se le manifestaba la victoria cristiana por intercesión de la Virgen. Y el Papa, que ya era devoto del Rosario, entendió el gran poder que el Señor nos había dado al regalarnos el Rosario e instituyó esta manera de llamarle auxilio de los cristianos, lo incorporó en las letanías del Rosario y además instituyó una fiesta para conmemorar y que todo el pueblo católico cada año lo recordara. La fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, el 7 de octubre, fecha en que se ganó esa batalla. Con el tiempo, la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias se convirtió en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y por eso octubre es un mes muy mariano y es el mes del Rosario. Por eso el Papa nos ha invitado al iniciar este mes a que recemos el Rosario pidiéndole a la Santísima Virgen María que nos libre del enemigo. Seguramente escucharon que el Papa nos pedía eso, ¿no? Octubre es el mes del Rosario por eso. Porque en octubre la Virgen nos libró en la batalla de Lepanto. Porque en octubre la Virgen tuvo su última aparición en Fátima como Nuestra Señora del Rosario, así también aparecía.
pidiéndonos que utilizáramos este medio para orar. Ahora, déjenme decir una cosa acerca del rosario, porque esto es muy importante. Quiero saber antes, levante la mano, ¿quién tiene el hábito de rezar el rosario con frecuencia? No digo diario, pero con frecuencia. Bueno, muchos, me agrada. Muy bien. No dije que bajaran la mano. No, sí, bajen. Una cosa acerca del rosario, que para mí es la clave y el centro de lo que significa esta devoción mariana, que es, de entre todas las prácticas ligadas, relacionadas con la Santísima Virgen María, sin lugar a dudas es la más grande, la más difundida, la más bella de todas, el rosario. Una idea de un papa reciente, que además estamos de fiesta también porque mañana será canonizado, en unas cuantas horas. El Papa Pablo VI es beato y en unas horas santo de la Iglesia. Este Papa al que le debemos tanto. Pues él, en un documento que escribió sobre el rosario, nos dijo muchas cosas. Yo les comparto una idea, llévensela. Dice el Papa Pablo VI, el rosario sin meditación es como un cuerpo sin alma. El rosario sin meditación es como un cuerpo sin alma. Caray, ¿qué es un cuerpo sin alma? Un cadáver, un muerto. Eso es un cuerpo sin alma. Cuando el alma se separa del cuerpo, muerte, cadáver. Un rosario sin meditación es un cuerpo sin alma. ¿Y a qué se refiere el Papa con eso? Es que muchos de nosotros aprendimos a rezar el rosario, pero no a meditarlo. Y de pronto, por eso, nosotros, rosario todos los días. Vamos a empezar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer misterio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, como si fuera una carrera. A veces ni siquiera anunciamos cuál es el primer misterio. Nomás decimos, primer misterio, Padre nuestro que estás en el cielo. Oye, espera. ¿Cuál es ese primer misterio que se supone estás meditando? Ah, caray, bueno, hay que decirlo, ¿no? ¿Qué día es hoy? Sábado. ¿Qué misterios tocan? Misterios gozosos. Primer misterio gozoso, la anunciación del arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María. El fiat de la Virgen y la encarnación del Verbo. Bien, ¿ahora qué? Ahora le dedico unos segundos por lo menos, de preferencia unos minutos, antes de arrancar con el misterio, con el Padre Nuestro y las 10 Aves Marías, a meditar. ¿Qué significa esto de la Anunciación? ¿Qué significa esto del sí de María? ¿Qué significa esto de la encarnación? Lo medito brevemente y entonces ahora sí, mientras digo el Padre Nuestro, mientras digo esas 10 Aves Marías, le voy pidiendo al Señor, le voy pidiendo a la Virgen y ya cada quien elige. Señor, concédeme por la Santísima Virgen María que yo escuche tu palabra como ella la escuchó. Que yo diga un sí completo con todo el corazón como ella lo hizo. Ahí está tu meditación para el primer misterio gozoso. Y ahora sí vas. Rosario sin meditación es como un cuerpo sin alma. Recuerdo aquí a un amigo muy querido, Marino Restrepo. ¿Lo conocen? Alguna vez le escuché decir, si tú tienes devociones muy católicas, como el rosario, como el escapulario, como la medalla de la Virgen Milagrosa, yo aquí las muestro las mías por si alguien me quiere acusar de que no soy suficientemente mariano. Escapulario, medalla de la Virgen Milagrosa. Y él decía, estas devociones muy católicas, si no están acompañadas de espiritualidad, sirven de poco. ¿Cómo? Por ejemplo,
Hay personas que llevan un rosario colgado al cuello y está bien, es un signo cristiano, pero nunca lo meditan, nunca lo rezan. Y que lo traen allí, algunos por moda, pero algunos peor, por una especie de superstición. Me cuelgo el rosario, o digan lo mismo del escapulario, o de la medalla de la Virgen Milagrosa, o de la medalla de San Benito, o de lo que quiera. Me lo cuelgo para que hoy me vaya bien, para que no me pase nada. Y cuando alguien sale, por ejemplo, de su casa, ¡ay, dejé el rosario! Caray, y está todo el día pensando, es que me va a ir mal seguramente porque no lo traigo. Eso puede convertirse en una especie de superstición. ¿Se dan cuenta cómo algo que es muy católico puede convertirse en algo que no es católico? Esas devociones muy católicas, si no llevan una espiritualidad católica que las acompañe, pueden ser peligrosas porque podemos convertirlas en una superstición. ¿Y qué es una superstición? Otorgarle poder y autoridad a algo que realmente no lo tiene. El rosario como objeto físico, esta cosita que tenemos con las bolitas y tal, realmente cuenta de muy poco. Miren, tiene su valor, sobre todo si ha sido bendecido por un sacerdote, ¿no? Pero realmente esto es el medio para que nosotros podamos orar, para ayudarnos físicamente, porque la Iglesia Católica sabe que los humanos somos no solamente espíritu, somos cuerpo y alma, y necesitamos cosas físicas, y por eso necesitamos tocar, y por eso necesitamos ver, y por eso la bellísima tradición de las imágenes. Y por eso necesitamos también oler, y por eso en nuestras celebraciones hay incienso. Nuestros sentidos tienen que estar involucrados también. Ok, claro, y por eso es perfectamente válido tener imágenes, tener objetos, medallas, siempre y cuando sepamos qué hay detrás y para qué son. La Virgen María la llamamos de muchos modos, con muchos nombres, porque la amamos de muchas maneras y cada hijo se dirige a su madre de forma distinta y cada madre trata a su hijo de manera personal. Las que aquí son madres no me dejarán mentir. Con cada uno de sus hijos tiene una relación distinta. Y muchas veces los mismos hijos se refieren a la misma madre de maneras diferentes, en la misma casa. Así es la Virgen con todas estas advocaciones. Distintos hijos en la misma casa, dirigiéndonos a la misma madre con títulos distintos, porque cada uno tiene una relación distinta con ella. Pero es la misma y la única Madre de Dios. Me queda poco tiempo y quiero aprovechar para decir una palabra final sobre las apariciones de la Virgen María, hoy que estamos celebrando el aniversario de una de las más importantes de todas. Para el católico es indispensable saber que todo lo que necesitamos conocer para nuestra salvación, todo lo que Dios ha querido revelarnos para nuestra salvación, está contenido ya en la sagrada tradición de la Iglesia y en la Sagrada Escritura, lo que se conoce la revelación pública. Rectamente interpretada y transmitida al pueblo de Dios a través del magisterio de la Iglesia, que es el Papa y los obispos en comunión con él. Las apariciones de la Virgen, de algún santo o incluso de nuestro Señor, que han sucedido a lo largo de la historia, son revelaciones privadas. Privadas. Y atención, aún aquellas que han sido aprobadas por el magisterio de la Iglesia, no añaden nada nuevo a la revelación pública, que es la que necesitamos para salvarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que poner mucho énfasis los católicos en conocer nuestra fe, la revelación pública, la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, y que con las revelaciones privadas hay que hacer un juicio muy prudente y voluntariamente abstenernos de aquellas que no han sido aprobadas por el magisterio de nuestra Iglesia.
Miren, con las que tenemos que han sido aprobadas, casi les digo, ya está, ¿eh? Lourdes, Fátima, Guadalupe, ¿qué más quieren? Pero bueno, hay un montón más aprobadas. Mucho cuidado cuando alguien llega ahí. La Virgen dijo este mensaje en no sé qué lugar y dijo por acá que esto y por aquello, porque luego circula mucho ahora con las redes sociales, te inundan el WhatsApp todo el día de que la Virgen allá dijo esto y allá dijo esto. A ver, momento, esto puede crearte una especie de esquizofrenia espiritual. Estar buscando siempre la última novedad, de la última aparición, de lo último de no sé qué, y te puede desenfocar de los mensajes que el Señor ya nos dejó acerca de la salvación que incluye a su madre en la revelación pública. Simplemente eso. Cuando te llega un mensaje de una supuesta aparición de la Virgen o de un santo o de nuestro Señor incluso, ¿de dónde viene esto? ¿Lo ha estudiado ya la Iglesia? ¿Cómo se pronunció al respecto? Para terminar les digo esto. La Santísima Virgen María es causa de nuestra alegría porque ella nos indica claramente el camino a su Hijo. Y su Hijo es el único camino. Desde la caída de los hombres, en el principio de nuestra historia, fuimos esclavos del pecado y el pecado nos sumergió en la tristeza profunda. Pero Dios decidió por misericordia salvarnos tomando carne humana, tomando nuestra naturaleza y lo hizo por medio de la Virgen. Y por eso ella es la causa de nuestra alegría, porque es la garantía de que Dios vino en carne y hueso, que nuestra fe está basada en un hecho histórico concreto, arraigado en la historia. No creemos en una historia simplemente espiritual, así flotando por los aires. Nuestra fe está profundamente arraigada en la tierra, en la historia, en la carne, y la garantía de que nuestro Dios se hizo carne por nosotros es la Virgen. Ella es nuestra garantía, es nuestra esperanza, es la causa verdadera de nuestra alegría. ¿Quieres preguntarte, o si alguna vez quieres responderle a alguien, ¿qué creemos los católicos? Perfectamente puedes apuntarla a ella. Creo que Dios existe, que nos ha creado, que caímos, pero que Dios vino a redimirnos. Y la prueba de que hemos sido redimidos y que el pecado y la muerte han sido vencidos es ella. Porque allí Dios manifestó su poder para librarnos del pecado, ya lo hizo con ella, lo hará con nosotros. Para librarnos de la muerte, ya lo hizo con ella, lo hará con nosotros. Nos ha prometido la resurrección, ya lo hizo con ella, lo hará con nosotros. Nos ha prometido una corona de gloria eterna, ya lo hizo con ella, lo hará con nosotros. Todo eso nos puede enseñar y mucho más la Virgen María. Yo quisiera estar aquí horas y horas compartiendo con ustedes, pero no los quiero torturar de esa manera. Me voy, les agradezco muchísimo su fina atención. Les reitero que ha sido para mí una gran alegría compartir en este encuentro mariano la fe que nos une y nos hace hermanos. Hablar de la madre en común que tenemos, si tenemos la misma madre es que somos verdaderamente hermanos. Y si somos hijos de María, somos verdaderamente hermanos, no solo entre nosotros, sino somos verdaderamente hermanos de Jesucristo. Y unidos a Él estamos en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo aquí en la tierra con la esperanza de estar unidos íntimamente para siempre en el cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Disfruten el encuentro.